bueno, empezando con este tema de residuos peligrosos, vamos a mencionar algunas características de los mismos. Un residuo peligroso es considerado aquel que haya contenido en su fase de comercial algún compuesto peligroso como puede ser un químico, una pintura, algo corrosivo, etcétera. Básicamente cualquier compuesto que cumpla con este tipo de características, ya sea inflamable, corrosivo, reactivo, tóxico, radioactivo o infeccioso, llamado CRETIP, entra dentro de esta categoría. Y bueno, estos no pueden estar dentro de la corriente de basura. Es decir, técnicamente, si un residuo peligroso está dentro de la corriente de basura, automáticamente toda esta corriente se hace peligrosa. Ese es el problema. Esto es muy similar como cuando tenemos agua gris o agua que ha sido usado en áreas como de lavado, y si esa agua es mezclada con agua negra, automáticamente todo eso se convierte en agua negra. El problema de esto es que aumenta el volumen de residuos. Caracterización de los residuos peligrosos, vamos a utilizar las características del estudio CRETIP. Y bueno, ¿a qué nos referimos con inflamable? Pues es un desperdicio que puede provocar incendios. Por ejemplo, algo que tenga alcohol. Si tiene más del 60% o tuvo más del 60%, automáticamente entra dentro de esta categoría. Cuando es un material corrosivo se refiere a algo que puede provocar una corrosión en materiales. Por ejemplo, el ácido, el básico, tienen esas características. El ácido es un compuesto que puede liberar muchísimos eh, iones de hidrógeno, y esto genera que los pHs empiecen a bajar. En cambio del alcalino hace lo mismo referido a iones OH, pero hace que el pH empiece a subir. Ese cambio que tienes de pH, bueno, puede provocar grandes problemas en diferentes tipos de áreas. Por ejemplo, el ácido de las baterías que pueden ir en la corriente de basura normal, llegan a lugares donde entierran la basura y en contacto con el agua puede hacer que el agua pues venga con pHs mucho más ácidos o mucho más alcalinos y afectar flora, fauna y bueno, material que está en el suelo. La incineración es un proceso más utilizado para poder manejar lo que son los residuos sólidos, y esta es aplicable para la producción de energía, ya que los residuos tienen un potencial energético y depende del tipo de material del cual se esté tratando, este va a cambiar ese potencial energético. Es bien sabido que los plásticos, por ejemplo, tienen un potencial energético mucho más alto, y eso lo podemos ver cuando se queman plásticos con mucho mayor intensidad que otros tipos de materiales como puede ser el papel. Entonces, este proceso es por medio de una combustión donde requerimos una cantidad de oxígeno y que a altas temperaturas se libera energía, y esto sigue el principio de generación de energía. Calentamos una cantidad de agua, la pasamos a fase vapor por medio de un intercambiador, esto acoplado a un álabe o a un abanico, y este empieza a girar y está acoplado a un generador. Y bueno, este generador por medio de la energía mecánica pues se convierte en energía, ¿no? Y al final esto es consumido dependiendo de las necesidades de la ciudad o lo que sea. Entonces, tenemos diferentes tipos: la masiva, modular, la combustión derivada de los residuos que tienen el potencial para generar energía, con incineración, residuos peligrosos, hornos de cemento, y bueno, estos, por ejemplo, las llantas entran mucho aquí. Y bueno, cada uno está enfocado a ciertos tipos de residuos, pero la realidad es que tiene un impacto, y bueno, el impacto son emisiones. Entonces se tiene que valorar esa parte también, porque al fin de cuentas es como querer quitar un problema que son los residuos sólidos, pero al final va a haber una conversión de esa materia. Recuerden que obedecemos la ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, nada más la estamos transformando y va a haber un impacto.
Bueno, algunos sistemas de incineración podemos ver aquí en el diagrama más o menos cómo puede trabajar. Llega el camión, deposita sus residuos, estos residuos entran a un horno, a un alto horno. Hay un calentador ahí que incinera esos residuos y al calentarse el calor que sale ahí se viene a un intercambiador de calor, el cual genera vapor para la parte de generación de una turbina. Hay una que genera una condensación. Por medio de un condensador sale el vapor, se condensa y esto se regresa a una parte de recuperación líquida y bueno, también para lavado de los gases de contaminación muchas veces se puede utilizar y bueno, aquí viene a un filtro. Es importante la condensación. En la condensación lo que pasa es que lo pasas de fase vapor a fase líquida. Este, al ocupar menos espacio, hace una fuerza de vacío, una fuerza negativa, que va a hacer que esto se jale, por así decirlo, y tenga una fluidez mucho mayor. Bueno, aquí va a haber recuperación de probables sólidos, filtros, etcétera, y va a haber también un desperdicio de la combustión a manera de cenizas. Y bueno, al final siempre se va a generar residuos y se va a generar pues la energía. Esto podría ser viable, pero tiene que tener pues un control bastante enérgico en la cuestión del manejo de la parte de combustión.